Palabra a Joan Carles. Hola, buenas tardes. A ver, el reto de legalizar el cannabis es el título genérico de esta jornada y esta mesa la vamos a dedicar a los movimientos sociales en este sentido. Intentaré marcar un poco el contexto histórico porque esto no nace de ahora, sino que llevamos ya bastantes décadas intentando un proceso. A mí, más que legalizar, me gustaría utilizar el término normalizar, ¿no? Este intento normalizador del cannabis empezó pues, en los años 60, cuando gran parte de la juventud mundial pensó ingenuamente que con las drogas o determinado tipo de drogas, las psicodélicas, entre las que podríamos meter al cannabis, el sexo libre o el amor incondicionado y la música se podría transformar en la faz del planeta. No fue como se pensaba, pero algo de todo eso quedó. Los primeros intentos en normalizar la situación del cannabis, digo normalizar porque insistiré una vez más, la anomalía es la prohibición. O sea, lo normal es que una planta fuera totalmente libre, no estuviera sometida a ningún tipo de legislación punitiva. En el mundo anglosajón, y aunque parezca mentira, en concreto la reivindicación del cannabis no solamente como sustancia lúdica, sino como vehículo sacramental, porque en aquel momento de los años 60 las filosofías y las religiones orientales de alguna forma nutrieron a gran parte de aquella juventud. Pues estos primeros intentos normalizadores se dieron en Londres, en Inglaterra, no en California. Estuvieron muy vinculados a... Bueno, es verdad que en California desde el año 63 se fundó la revista psicodélica Review, que era una revista de carácter científico que trataba estas drogas, pero bueno, esta revista, digamos, tenía una difusión muy restringida. En Londres, en el año 67, detuvieron a algunos de los Rolling Stones, y entonces, por tema de drogas, y entonces se montó la primera asociación que podríamos considerar antiprohibicionista, que se llamaba Release. Release era una asociación que intentaba no solamente legalizar el cannabis, sino encontrar domicilio a gente sin techo, que se encontraba entonces itinerante, hippies que iban y venían, etcétera, todo este tipo de cosas. Hubo un par de revistas muy importantes en Londres justo en esa época, que se fundaron en el año 66, 67, 68, una que se conocía como IT y otra Oz. Hubo una primera manifestación con más de 5.000 personas reclamando la normalización del cannabis en el Hyde Park londinense. Esta manifestación y un informe llevado a cabo por un congresista británico apellidado Button, que encargó el informe Button, que aconsejaba ya de manera oficial la despenalización de la marihuana. Estas dos noticias, la manifestación de Hyde Park y el informe Button, tuvieron su reflejo en la prensa española del momento. La prensa del movimiento se hizo eco de esto, desde luego en tono como entre la burla y la censura, ¿no? Miren ustedes la juventud descarriada de Inglaterra a qué se dedica, ¿no? Pero fueron los primeros síntomas que se pudieron detectar aquí en el Estado español de que algo estaba empezando a cambiar o que había gente que quería empezar a revertir la situación en otros ámbitos. El golpe definitivo se produjo el 31 de octubre del año 69, cuando la famosa revista Life le dedicó la portada entera. Venía una mano con una chusta, con un porro allí encendido, y el gran titular era «Debería legalizarse». La revista Life, yo no sé si en aquellos momentos era la más leída en el mundo anglosajón, pero además también tenía una versión española que conservó la misma portada. Y bueno, digamos que fue el primer aldabonazo que se oyó aquí en el Estado español
de que podían empezar a cambiar las cosas. Aquí también nos fuimos enterando de cositas. Ya en los 70, en el año 72, empezó a celebrarse el National Marijuana Day en California. Alguna noticia llegó aquí. En 1974 apareció el primer número de la revista High Times, que durante mucho tiempo, y bueno, prácticamente hasta que apareció Cáñamo en el 97, pues era un poco la revista de referencia del mundo canábico. Supimos, nos enteramos que se estaba haciendo ya un festival anual de cultivadores en California, totalmente underground, totalmente clandestino, y ya es que te importa de que retrone, ¿no? Y gracias a una serie de publicaciones, de libros y revistas, aquí después de la muerte de Franco, me refiero, fuimos adquiriendo conciencia, la gente que plantábamos, la gente que fumábamos, que no estábamos solos, que había, digamos, un movimiento a escala internacional que de alguna forma quería lo mismo que queríamos, ¿no? Citaré entre los libros el Club del Hachís y el Club de la Hierba y el manual para el cultivo de la marihuana de Rosenthal y Frank, que se tradujo aquí en el año 78, la editorial Pastanaga. Esto revolucionó el panorama canábico, ¿no? También hubo una revista, lamentablemente efímera, que solamente llegó a sacar 3 números a finales de los 70 y principios de los 80, que se llamó Globo, y que llevaba por subtítulo Revista Psiquedélica, ¿no? Las portadas inequívocas. No era una revista clandestina, se vendía en los kioscos, tenía depósito legal. Entonces también fue algo como, bueno, una publicación avant la lettre, ¿no? Empezó a celebrarse en el año 79, fue la primera celebración del Día de San Canuto, que se hizo en la Universidad de Deusto, y lógicamente levantó una polémica tremenda. Otras revistas con vocación underground, como Sal Común, tenían su sección, digamos, de noticias de marihuana, y era la que nos iba informando de todos esos festivales y efemérides que se iban celebrando en Estados Unidos, sobre todo ya. Lo que es propiamente el asociacionismo canábico, aquí en España empieza también en esa época. En el año 77, en todo el fragor aquel de la transición, en Barcelona hubo una asociación que se llamó LEMAR, Legalización de la Marihuana, pero bueno, y otra peña que se hacían llamar la Sociedad Alternante, cuya cabeza visible todavía funciona por ahí, Xavi Cot, y hace poco ha publicado un libro divertidísimo. Esta gente en el año 78 ya organizó en la Plaza de Cataluña la primera fumada colectiva, ¿no? Lo que pasa es que eran grupos, eran colectivos muy efímeros que se diluían en el tiempo, que durante un tiempo tenían una presencia muy activa, pero que no tuvieron continuidad en el tiempo. Realmente, y esto es algo que la gente más joven no sabe, incluso la gente que tenemos cierta edad han ignorado, hemos olvidado por el paso del tiempo, hubo un momento en que se habló de que la legalización de la marihuana era algo ya inminente. Fue cuando Jimmy Carter llegó al poder y se presentó a la reelección. Lo que pasa es que no ganó Jimmy Carter, sino que ganó Reagan. En fin, no entraré en detalles. Gracias a Reagan el cultivo indoor adquirió el esplendor que todos conocemos, ¿no? Gracias a las políticas prohibicionistas han servido para esto. Bien, la parte más reciente quizá la sepamos. En los 80 el antiprohibicionismo aquí en España estuvo más bien ligado a grandes personalidades. Me refiero a Sabater, a Escotado, a Francisco Ayala, a José Luis Díaz Ripollés, gente, digamos, consagrada en distintos ámbitos de la cultura y de técnicos que en los periódicos se manifestaban ocasionalmente en favor de la legalización de las drogas. Luego, a partir de los 90, estas personalidades dejaron de tener protagonismo en base a las asociaciones, ¿no? El movimiento asociativo empezó a ponerse en marcha. Primero fueron aquello que se llamaron asociaciones culturales, que luego estos últimos años ha derivado en lo que ya conocemos como clubs de consumidores. Y bueno, ha habido varios intentos de formaciones políticas exclusivamente canábicas para llevar la propuesta a
a distintas elecciones, con resultados lógicamente inapreciables, y bueno, varios intentos de partidos consolidados, entre ellos Podemos, que parece ser que quieren moverse en favor de la legalización. En esto estamos. No quiero concluir sin hacer una mención a la iniciativa de Rasquera, que me parece muy interesante, hará 3 o 4 años, no recuerdo, que lamentablemente no la dejaron prosperar el referéndum de Rasquera, justo los que ahora no hace más que reivindicar el referéndum del 1 de octubre. Y bueno, entiendo que no estamos en el mejor momento para plantear este reto, porque parece ser que la cuestión catalana ha fagocitado toda la agenda política, pero bueno, en ello estamos. Gracias.